¿Sabías que solo entre el 10 y el 20% de la información disponible en Internet se encuentra en navegadores como Google, Yahoo o Firefox? Y casi el 90% de las personas solo accede a la información a través de estos navegadores. Sin embargo, una vez que entras en la Dark Web, es cuando realmente llegas a conocer el poder oculto de Internet. Desde que éramos niños, mi mejor amigo, Matías, siempre había tenido un interés especial en las computadoras y la tecnología. Su papá tenía una tienda de reparación de electrónicos, y siempre que no estábamos en la escuela o haciendo tareas, nos pasábamos horas en la tienda, intentando construir cosas con las piezas sobrantes. En una ocasión, el papá de Matías compró una computadora usada a un precio muy bajo. Necesitaba algunas reparaciones, y nos dijo que si podíamos arreglarla por nuestra cuenta, sería nuestra. El papá de Matías siempre nos apoyó de manera única, y sabía que tanto Matías como yo teníamos una gran afinidad por la electrónica. Así que nos lanzamos al reto. Durante una semana leímos libros de computación y navegamos en Internet desde la biblioteca de la escuela hasta que logramos reparar la computadora. Ahora mi mejor amigo y yo teníamos nuestro propio equipo, y aunque solo teníamos 17 años, ya comenzábamos a explorar el vasto mundo de Internet, en una época en la que la red aún era bastante nueva. Pasábamos cada momento libre que teníamos en Internet. Teníamos cuentas en Facebook y en MySpace, y hasta habíamos pedido 3 libros en línea. Sabíamos que comprar y vender en Internet era el siguiente gran paso. Sin embargo, fue en esa época cuando descubrimos el lado más oculto de Internet, la Dark Web. Si crees que Internet es inmenso, necesitas explorar la Dark Web para entender cuánta información realmente existe ahí afuera. Y aunque muchos piensan que solo sirve para actividades ilegales, la realidad es que la Dark Web simplemente permite una navegación más discreta y sin rastros. Como adolescentes, no pudimos resistirnos a curiosear. Después de graduarnos, ambos solicitamos ingreso en la misma universidad, que ofrecía un programa de ingeniería en informática. Sorprendentemente, ambos fuimos aceptados. Nuestros padres estaban muy orgullosos, y como era una universidad comunitaria, seguíamos viviendo con ellos. Ya en el tercer año de la carrera, Matías tuvo una idea increíble. Para ese entonces ya habíamos aprendido sobre ciberseguridad y hacking. Decidimos crear un sitio en la Dark Web que ofreciera un servicio de sicarios. No porque fuéramos asesinos, sino para aprovechar la credulidad de algunas personas. Nuestro sitio simulaba un servicio de sicarios. Matías, bajo el nombre falso de Matías Kinfield, figuraba como el CEO de la empresa y yo, Elliot Jameson, era el CFO. Creamos testimonios falsos de clientes y hasta perfiles de supuestos sicarios. El sitio tenía la apariencia de una página legítima de comercio electrónico, con la diferencia de que vendíamos servicios de asesinato. Nos esforzamos tanto en hacerlo creíble, que incluso parecía imposible rastrear la operación a quienes contrataran los servicios. Al principio, no tuvimos mucho éxito, pero después de invertir en algunos anuncios y técnicas de marketing, finalmente obtuvimos nuestro primer cliente, una mujer llamada Jennifer Frank, quien quería que uno de nuestros sicarios matara a la amante de su esposo. Aunque habíamos creado el sitio solo como una broma, no teníamos idea de cómo manejar lo que vino después. Jennifer, una mujer de unos 30 años, había llegado al punto de hacer un pago inicial, enviando todos los detalles de su esposo y la otra mujer. Incluso eligió a un sicario del catálogo que habíamos puesto en el sitio. Matías y yo estábamos en shock. Teníamos $10,000 en nuestra cuenta y, en teoría, un objetivo para eliminar. La mezcla de emoción y miedo nos dejó paralizados. Habíamos logrado atraer a un cliente real, y el riesgo de ser descubiertos o meternos en problemas era más real de lo que imaginábamos. Antes de que pudiéramos reaccionar a esta primera orden, recibimos otro contacto, esta vez de un sindicato del crimen. Este grupo criminal nos pidió que elimináramos a un hombre de negocios rico. No querían involucrarse directamente, así que recurrieron a nuestro sitio para contratar a alguien que lo hiciera por ellos. A cambio, recibimos otros $10,000. Ahora, Matías y yo estábamos visiblemente asustados. Estábamos en la mira de personas peligrosas y teníamos que actuar rápido antes de que todo esto se volviera en nuestra contra. Decidimos que la única salida era acercarnos a nuestro profesor de ciberseguridad, un experto que había colaborado varias veces con la policía en casos difíciles. Su nombre era Javier Adamus,
y sabíamos que podría ayudarnos. Nos acercamos a su oficina y con nerviosismo le contamos toda la historia. Para nuestra sorpresa, en lugar de regañarnos, comenzó a reír a carcajadas. Nos dijo que nuestro proyecto era brillante y que hasta consideraría darnos créditos extra. Sin embargo, le explicamos que nuestra prioridad era salir de este embrollo. El profesor Adamus comprendió la gravedad de la situación y se ofreció a hacer unas llamadas. Al día siguiente nos informó que nuestro sitio web ahora estaría bajo el control del Departamento de Delitos Cibernéticos. Ellos lo utilizarían como una trampa para capturar a personas que intentaran cometer crímenes a través de Internet. Además, nos permitió quedarnos con el dinero que habíamos recibido como adelanto. En tan solo una semana, el departamento había logrado desmantelar el sindicato del crimen y arrestar a Jennifer, la mujer que quería contratar un sicario para su situación personal. A medida que nuestro sitio ganaba popularidad, más y más potenciales criminales caían en la trampa. Con cada captura, el Departamento de Delitos Cibernéticos nos recompensaba por haber iniciado el proyecto. Alrededor de la época de nuestra graduación, el departamento nos pidió crear un sitio similar para navegadores convencionales y así extender la trampa. Han pasado 6 años desde entonces, y Matías y yo seguimos colaborando en proyectos que ayudan a capturar criminales en la dark web y en otros lugares. Este sitio nos ha hecho ganar mucho dinero, y de alguna manera, también ha hecho que el mundo sea un lugar más seguro. Así que si alguna vez piensas en contratar a un sicario, ten cuidado. Podrías estar visitando nuestra página oculta y terminar ayudando a la justicia en lugar de cometer un crimen. Esto ocurrió el año pasado en enero, antes de que iniciara el brote de coronavirus. Comencé a trabajar en un supermercado para ahorrar dinero para la universidad y me mudé a la casa de mi hermano, quien ya tenía un empleo en una empresa emergente. Después de una semana trabajando, ambos nos relajamos en casa e invitamos a un par de amigos. Éramos 5 en total, contando a mi hermano y a mí. Pedimos pizza y vimos películas de acción. La mayoría de los fines de semana, mi hermano solía beber cervezas con 2 de sus amigos y compartían bromas divertidas. Mi amigo Lucas y yo jugábamos videojuegos y nos reíamos de sus chistes. En resumen, los fines de semana eran bastante entretenidos. Un fin de semana, empezaron a hablar sobre la Deep Web. Lucas y yo nos interesamos, así que dejamos de jugar para escuchar. Manuel nos contó que la Deep Web estaba más allá de nuestra imaginación. Nos explicó que él ya la había explorado algunas veces con sus colegas. Mi hermano se entusiasmó de repente y sugirió que nosotros también podríamos hacerlo para pasar el rato. No estaba seguro de cuán seguro sería, pero de todas maneras, ellos decidieron intentarlo. Manuel descargó el navegador Tor en la computadora portátil de mi hermano y dijo que era la única manera de acceder a la Deep Web. En pocas palabras, este navegador te ayuda a mantenerte anónimo en Internet, por ejemplo, escondiendo tu dirección IP. Mientras continuábamos nuestra búsqueda en la Hidden Wiki, la enciclopedia de la Deep Web, solo nos tomó 5 minutos darnos cuenta de que habíamos entrado en un territorio desconocido y riesgoso. Encontramos una gran cantidad de sitios web espeluznantes y extraños. No sé si me lo creerás, pero nos encontramos con uno que decía cómo cocinar a una persona. Sí, suena aterrador, pero en ese sitio había instrucciones sobre cómo preparar carne humana, incluyendo qué cortes hacer en partes específicas y qué herramientas usar, junto con todo tipo de información desagradable. Me molestó muchísimo la dirección que estaba tomando la situación, así que lo dije en voz alta. No me gusta lo que estamos haciendo ahora mismo. Es igual de perturbador que el infierno. Mi hermano estuvo de acuerdo conmigo, así que salimos de ese sitio de inmediato. Manuel, sin darle mucha importancia, se encogió de hombros y comentó que la Deep Web no era para niños, burlándose de mí al llamarme niño. No le respondí porque ya me estaba cansando de su actitud. Estábamos a punto de desconectarnos cuando apareció una notificación en la pantalla. El navegador tenía muchos anuncios, como una página cualquiera de búsqueda en Google, pero apenas habíamos prestado atención a alguno. Sin embargo, este anuncio en particular llamó nuestra atención. Lucas señaló la pantalla, mencionando que esto había generado mucha controversia entre varios youtubers, así que finalmente nos atrapó. El anuncio decía, cómpralo si puedes. Sin pensarlo mucho, mi hermano hizo clic, y la página se abrió en una especie de sitio de compras similar a eBay.
Cuanto más explorábamos, nos dimos cuenta de que era un sitio interno de eBay, imposible de encontrar en un navegador común. La página mostraba una gran cantidad de cajas llamadas cajas misteriosas. No había información sobre el contenido de estas cajas. Parecían estar hechas para ser una sorpresa. Recordé haber visto un video en internet donde un youtuber abrió una caja misteriosa comprada en la Deep Web. Al abrirla, encontró cabezas de muñecas rotas y un montón de basura, como cráneos de roedores, trozos de madera rotos, etc. Cada caja tenía su propio precio, pero no había detalles sobre el peso o el tamaño de las mismas. Como dije, mi hermano es bastante impulsivo por naturaleza y sugirió que podríamos pedir una caja misteriosa y abrirla juntos el siguiente fin de semana. Yo estaba totalmente en contra de esta idea, porque había leído en línea que, en ocasiones, estas cajas contenían pruebas de crímenes de las que los delincuentes intentan deshacerse. Sin embargo, como siempre, nadie me escuchó, y Manuel se rió de mí una vez más. Para entonces ya estaba realmente molesto con su comportamiento tan irresponsable, así que decidí irme a dormir. Al día siguiente, Lucas me contó en el trabajo que habían ordenado una caja misteriosa por $200 y que la abrirían el próximo fin de semana. No dije nada porque apenas me importaba y seguí sirviendo ketchup en el mostrador de alimentos. Al regresar a casa, mi hermano parecía inquieto, así que le pregunté qué sucedía. Me dijo que había recibido un mensaje de texto esa tarde de un número desconocido, en el que le informaban que recibiría un paquete y que no sería reembolsable, ya que había sido pagado con bitcoins. Estaba seguro de que Manuel lo había convencido de comprarla solo por diversión. Le pedí que me mostrara el mensaje. Cuando me entregó el teléfono, vi que el mensaje decía que el momento y el lugar de la entrega se nos informaría y que tendríamos que ir a recogerlo nosotros mismos. Aunque pertenecemos a una generación acostumbrada a las compras en línea, esta era la primera vez que veía un método tan sombrío para la entrega de un paquete. No iba a permitir que mi hermano fuera solo, así que le dije que la próxima vez que recibiera detalles sobre la recogida, Lucas y yo iríamos con él. Pasó una semana y no ocurrió nada. Era viernes, justo antes de nuestra reunión de fin de semana, cuando mi hermano recibió otro mensaje del mismo número. Había una dirección especificada en el mensaje. La ubicación estaba a unos 8 kilómetros de nuestra casa. Nos subimos al auto y recogimos a Lucas en el camino. Al llegar a la ubicación vimos que era un puente sobre un lecho de río. Mi hermano mencionó que había estado aquí unas cuantas veces con sus amigos para beber cerveza. En ese momento, reducimos la velocidad del coche, esperando ver a algún repartidor con nuestro paquete, pero sorprendentemente, no había nadie ahí. Lucas comentó: «Creo que alguien los ha engañado. Parece que tiraron el dinero a la basura». Y comenzó a reírse. Me uní a él porque ya esperaba un desenlace como este, pero mi hermano de repente señaló hacia la ventana del coche en el lado izquierdo y dijo: «Miren, hay una caja de cartón». Seguimos la dirección a la que apuntaba y tenía razón. Salimos del auto y caminamos hacia la acera izquierda. Una caja de cartón de tamaño mediano había estado allí todo este tiempo, sin que viéramos pasar a nadie en esa zona. Así que fue muy extraño encontrar un paquete desconocido tirado al azar en la calle. La caja no tenía dirección ni nombre. La levanté y noté que no era muy pesada. Definitivamente había algo dentro. Volvimos a casa, y mi hermano invitó a todos sus amigos, incluyendo a Manuel, diciendo que había una sorpresa esperándolos. Incluso Lucas parecía bastante emocionado por abrir el paquete, aunque yo no podía deshacerme de la sensación de inquietud desde el momento en que esta caja apareció en nuestras vidas. La mesa estaba preparada con bebidas y aperitivos. Estaba seguro de que algo inesperado ocurriría esa noche. Una sensación extraña me recorrió la columna mientras observaba la caja, que estaba sobre la mesa de vidrio, frente a los sofás. Alrededor de las 7:30 todos llegaron a nuestra casa. Normalmente, solían aparecer cerca de las 8:30 o 9 de la noche, pero esta vez, por la llegada de la caja misteriosa, llegaron tan pronto como pudieron. Manuel se lanzó hacia la mesa y tomó la caja en sus manos. «Amigos, esto me da escalofríos, vamos a abrirla», Srenia dijo con una voz llena de emoción. Me senté a su lado, y todos se reunieron en un círculo. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido y todas las miradas se concentraban en la caja. Me senté un poco más lejos.
pues no quería estar demasiado cerca en caso de que algo raro saliera de ella. La caja estaba firmemente sellada con cinta adhesiva. Manuel tomó un cuchillo de acero afilado y comenzó a cortar con cuidado las conexiones. Después de unos segundos, la caja se abrió, revelando 3 envolturas de burbujas separadas. Al abrir la primera envoltura apareció un cinturón. Déjenme decirles que había algo realmente extraño en ese cinturón. El cuero era sumamente frágil, con un tono pálido y casi transparente. Incluso al tacto se sentía raro. Al abrir los otros 2 paquetes, descubrimos que alguien nos había enviado una serie de artículos normales de cuero. Había un bolso de mujer y un par de calcetines. Aunque el bolso y la cartera parecían comunes, los calcetines eran realmente repulsivos. Al examinarlos más de cerca, revelamos el horror que nos aguardaba. Los calcetines también estaban hechos del mismo cuero que el bolso y la cartera, pero estaban cubiertos de mechones de cabello. Créeme, no me estoy inventando nada, esos calcetines no solo estaban cubiertos de pelo humano, sino que en realidad tenían piel creciendo en ellos. Mi hermano saltó de su lugar y lanzó los calcetines al suelo. «Oh Dios, es piel humana, chicos», Zrenia gritó a todo pulmón. Todos estaban paralizados, en shock y aterrorizados. Manuel empezó a entrar en pánico como un niño. «No puedo creer que alguien nos haya enviado productos hechos de piel humana. Esto es realmente espeluznante. Amigo, ¿qué vamos a hacer?», repetía una y otra vez en su pánico, mientras todos trataban de asimilar lo que estaban viendo. Miré el bolso sin poder creer que alguna vez ese cuero fue la piel de una persona viva. Lucas comenzó a llorar diciendo, «¿Y si alguien asesinó a esa persona y ahora está intentando deshacerse del cuerpo convirtiendo su piel en productos de cuero? La policía vendrá por nosotros. Maldición, ¿qué hemos hecho?». Me di cuenta de que todos estaban aterrados, así que, antes de que el pánico se apoderara por completo, les pedí que se calmaran y se sentaran. Una vez más tranquilos, les dije que lo mejor que podíamos hacer era entregar este paquete a la policía. Como de costumbre, Manuel se puso aún más nervioso y estaba a punto de burlarse de mí, cuando de repente sonó el teléfono de mi hermano. Había llegado un mensaje del mismo número desconocido. Abrí el mensaje y sentí como la sangre se me iba al corazón, que comenzó a latir como tambores. El mensaje decía: «Disfruten los productos de www.humanumleather.com». Sin perder más tiempo, recogí todas las cosas y las metí de nuevo en la caja. Luego, todos corrimos hacia el patio trasero y quemamos el paquete en el incinerador de basura. Mi hermano cambió de número tras ese suceso. Esa fue la última vez que navegamos por la Deep Web. Al menos yo nunca volveré a entrar en ese lugar tan siniestro. Estoy bastante seguro de que todos en Internet han oído hablar y usado el sitio web llamado Wikipedia, conocida como la mayor colección de conocimientos acumulada de manera colaborativa en un solo lugar. A menudo se dice que esta página es la obra de referencia más extensa y consultada de la historia. Todos la hemos usado para el trabajo, la escuela e incluso para investigaciones. A medida que el número de visitantes en el sitio web crece cada día, también lo hace su popularidad. Sin embargo, lo que la mayoría de los usuarios de Wikipedia desconoce es que este sitio tiene un lado realmente perturbador y oscuro. Mientras todos conocen Wikipedia, pocas personas saben de una wiki oculta en la Deep Web. Este sitio web aterrador es inaccesible para el usuario promedio de Internet, ya que se requiere el uso del navegador Tor para acceder a él. A diferencia de la enciclopedia gratuita que todos conocemos, el oscuro hermano de Wikipedia alberga contenido que te revuelve el estómago. Los inquietantes enlaces del sitio llevan a asesinos a sueldo, sustancias ilegales, armas prohibidas y materiales sin censura. Debido a todo esto, mi experiencia en ese sitio web fue realmente horrible. Y la historia que estás por escuchar explicará el porqué. Recuerdo bien esa época en la escuela, cuando todos llamábamos a ese periodo la fase de la Deep Web. No puedo recordar cómo empezó, pero todos los estudiantes estaban obsesionados con la Deep Web. Mis compañeros se retaban entre ellos a entrar a la Deep Web, y cualquiera que no aceptara el reto era blanco de burlas y llamado cobarde. Cada día, un estudiante nuevo llegaba a la escuela con una historia inquietante y fotos, contándonos sobre los horrores que habían visto en la Deep Web. Estas historias iban desde presenciar asesinatos en las infames habitaciones rojas hasta la compra de contenido ilegal en el conocido Silk Road. Prácticamente todos lo hacían.
y quienes no lo hacían eran presionados a hacerlo. Pronto, se convirtió en una especie de rito de paso enfermizo, ya que usar la Deep Web era lo cool, y no pasó mucho tiempo hasta que me llegó el turno a mí. Aún puedo recordar el miedo que sentí en mi corazón ese día en que mis amigos me desafiaron a visitar la Deep Web. Incluso en mis últimos años de adolescencia, no toleraba bien el contenido mórbido y perturbador, así que no estaba segura de si iba a hacerlo. Sin embargo, sabía que si no lo hacía, no podría enfrentarme a mis amigos. Mirando hacia atrás, aunque estaba aterrada, la presión de grupo para hacerlo era abrumadora. Todos mis amigos exploraban la Deep Web, y me dije a mí misma que no había razón para no intentarlo también. Así que, ese día reuní valor y descargué el navegador anónimo llamado Tor. Para quienes no lo saben, el navegador de enrutamiento de cebolla, o Tor como lo llaman todos, es una de las pocas maneras de acceder a la Deep Web. A diferencia de la web visible, la Deep Web es desorganizada y abrumadora. Google no existe en la Deep Web, ya que allí se utilizan motores de búsqueda específicos y poco convencionales. Algunos populares son Not Evil y Torch, que la gente utiliza para moverse por la Deep Web, pero usar esos buscadores es complicado para los nuevos usuarios, especialmente si no se sabe qué buscar. Sin embargo, había un sitio en particular que mis amigos me habían dicho que visitara, llamado la Wiki Oculta. Es un poco difícil de explicar qué es exactamente la Wiki Oculta, ya que no es un buscador tradicional, pero en términos simples, es una colección de enlaces populares de la Deep Web. Una vez que llegué al sitio de la Wiki Oculta, me encontré con numerosos enlaces que llevaban a armas ilegales, drogas duras y contenido snuff. Había muchos enlaces entre los que elegir, y vi la mayoría de los sitios principales de la Deep Web, como el Foro de Caníbales, donde caníbales reales discuten cómo es comer carne humana y órganos frescos. Incluso encontré un enlace a la página de Experimentos Humanos, un foro espeluznante considerado uno de los sitios más perturbadores de la Deep Web. Al parecer, los responsables de ese sitio realizaban experimentos horribles en personas vivas. Hay videos de estas personas inyectando lejía a mujeres embarazadas, esterilizando a individuos sin su consentimiento, sometiendo a bebés a radiación y realizando muchas otras atrocidades indescriptibles. Continué navegando por la Wiki Oculta, absorbiendo todo lo que veía, hasta que algo desconocido me atrajo a un enlace en particular llamado Steak and Cheese, también conocido como Rotten.com. Este sitio es conocido por su gran colección de videos macabros, violentos y grotescos. Tras hacer clic en el enlace, fui llevado a la página de inicio de Steak and Cheese. Lo que vi allí fue suficiente para hacer vomitar a cualquiera. Hasta el día de hoy, me siento repulsivo por lo que presencié, ya que era contenido snuff extremo. Había numerosos videos de niños siendo torturados con cadenas. La mayoría no tenía más de 8 años. Otro video, titulado La Divina Fiesta, mostraba canibalismo en vivo, con un hombre comiendo partes humanas desmembradas. Cuanto más veía en el sitio, más horrorizado me sentía. Justo cuando pensaba que no podía ser peor, encontré un video titulado Verdaderos Devoradores. Vi las espantosas imágenes de personas en el video mientras arrancaban con deleite pequeños animales como gatitos y ratas, antes de tragarse los cuerpos sin vida de estos. Apenas llevaba unos minutos en el sitio web, pero ya quería salir. Me empezaron a surgir dudas sobre todo esto y no creía que pudiera haber más. Sin embargo, antes de que pudiera irme, noté con el rabillo del ojo un enlace a un video llamado Miss Necrofilia. Por lo que pude entender, Miss Necrofilia parecía ser una bailarina. Tenía varios videos en su página donde cantaba canciones y bailaba con lo que parecían maniquíes de plástico. Al recordar esa imagen me pregunto por qué no dejé el sitio en ese momento. Ya había visto contenido perturbador de sobra, pero la curiosidad me ganó, y el video de Miss Necrofilia me atrajo. Era el único video normal que había visto en todo el sitio de Steak and Cheese, así que me dejé llevar e hice clic para verlo completo. Al inicio del video, la mujer, a quien supuse que era Miss Necrofilia, miraba fijamente a la cámara. Tenía los ojos intensamente delineados con rímel negro, arriba y abajo. Todavía puedo recordar esa mirada vacía y sin vida, como si no tuviera alma. Luego el video hizo un corte a su sala de estar, donde había 4 maniquíes sentados en sillas detrás de ella. La habitación estaba mejor iluminada,
lo que me permitió observar con mayor claridad. Pero fue entonces cuando me di cuenta de algo perturbador sobre los maniquíes. Parecían demasiado realistas. El maniquí que representaba a un hombre de unos 40 años tenía un cabello que parecía demasiado auténtico. Lo mismo pensé de los otros tres. Dos eran maniquíes de niños pequeños, un niño y una niña que aparentaban tener unos 9 y 10 años. Mientras Miss Necrofilia llevaba a los maniquíes de un lado a otro, noté el extraño movimiento de sus dedos. Había algo perturbador en todo aquello, y mi intuición me decía que algo estaba mal. Sin embargo, fue el último maniquí el que más me desconcertó. Parecía un bebé de 10 meses y se veía como una figura de tamaño real, extremadamente pálida. Miss Necrofilia levantó el maniquí masculino más grande y comenzó a bailar con él, cantando una extraña melodía alegre en un idioma que no comprendía. Pero mientras bailaba noté algo que había pasado por alto. Cuando acercó al maniquí a la cámara, vi con horror que estaba cubierto de miles de gusanos, y entonces lo comprendí. No eran maniquíes ni muñecas de tamaño real. Eran cadáveres. Estaban rígidos y embalsamados y al principio eso me había confundido. Si no los hubiera acercado a la cámara, nunca habría notado que ya estaban empezando a descomponerse. Abrí la boca para gritar, pero nada salió. Mi mente intentaba procesar la atrocidad que acababa de presenciar, y me quedé paralizado por el shock. Intenté buscar una explicación de por qué una mujer estaría bailando con cadáveres en su propia sala de estar, pero no pude. Las cosas tomaron un giro aún más siniestro cuando noté una fotografía al fondo de la habitación. Era una foto familiar, que mostraba a una Miss Necrofilia embarazada, junto a su esposo y sus 2 hijos. Todos se parecían asombrosamente a los cadáveres en el video. Mi estómago no lo soportó más, y sentí la bilis subiéndome por la garganta. Incluso después de vomitar mi almuerzo, no podía moverme. Estaba hipnotizado frente a la pantalla. No podía levantar las manos para detener el video. No sé cuánto tiempo estuve en ese trance. Podrían haber sido 15 minutos o más, pero al cabo de un rato apareció un cuadro de diálogo en mi pantalla, lo cual me sacó de ese estado. Era un mensaje en un chat anónimo de la Dark Web que decía: «Has estado viendo este video demasiado tiempo, amigo. Supongo que disfrutas del contenido de Miss Necrofilia. Yo también soy un gran fan. Sabes, ella acepta peticiones, y estoy seguro de que Allison sería la candidata perfecta para el próximo cadáver danzante. Después de todo, toma clases de ballet». Mi corazón se desplomó en el pecho al leer el nombre Allison, y solté un grito profundo. Me dije a mí mismo que no podía ser, pero no creo en las coincidencias. Allison era el nombre de mi hermana menor, de 12 años. No tenía idea de cómo esa persona sabía su nombre. Aún peor, Allison realmente tomaba clases de ballet después de la escuela, todos los lunes, miércoles y viernes. Miré la fecha. El 16 de abril de 2010 caía en viernes. Con el cuerpo lleno de adrenalina y miedo, tomé el teléfono y llamé a la policía. Hablaba tan rápido que era prácticamente inentendible. Incluso después de la llamada pensaron que era una broma. Así que llamé a mi madre de inmediato y le pregunté dónde estaba mi hermana. Ella me dijo que la escuela había terminado y que acababa de dejarla en su clase de ballet. Le insistí en que llamara a la academia para confirmar que Allison seguía allí, pero cuando lo hizo, le informaron que no había señales de ella. Todo el color desapareció de mi rostro mientras pensaba en lo peor. Traté de explicar todo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Sabía que esto no era algo que pudiera aclarar por teléfono, así que corrí hasta la oficina de mi madre, que estaba a unos 8 minutos de nuestra casa. Llegué jadeando y me tomé unos segundos para calmarme antes de contarle todo. Al terminar, ella se acercó y me dio una bofetada. Nunca lo había hecho en toda mi vida, y sabía que era por poner en peligro a mi hermana por un reto sin sentido. Vi lágrimas de miedo en sus ojos mientras llamaba al 911 y les explicaba todo con calma. Los oficiales nos pidieron esperar entre 24 y 48 horas antes de considerarla oficialmente desaparecida, pero mi madre suplicó que actuaran de inmediato. Su amigo, el oficial Daniel Barnes, pudo persuadirlos de empezar la búsqueda en 1 hora. Las calles se llenaron de policías con fotos de Allison en la mano, preguntando si alguien la había visto. También me uní a la búsqueda de mi hermana, y con cada hora que pasaba, mi corazón latía con más fuerza. Buscamos durante 13 horas, cubriendo toda la ciudad sin encontrar nada. Mi madre, derrumbada y llorando, evitaba mirarme,
y no la culpaba. Yo era el único responsable. A medida que las tensiones crecían, empecé a imaginar a Allison brutalmente asesinada, preguntándome si la vería en el próximo video de Miss Necrophilia. Los oficiales y el equipo de búsqueda estaban exhaustos y ya empezaban a desistir. Justo antes de que se detuviera la búsqueda, recibimos la noticia de que habían encontrado a Allison, recostada en un banco al borde de la ciudad. Condujimos lo más rápido que pudimos, y mi madre lloró de alivio al abrazarla. Los paramédicos dijeron que había sido sedada con cloroformo, pero que estaba bien. Cuando recuperó la conciencia, le preguntamos qué había sucedido. Allison nos contó que alguien la sacó de su clase de ballet poco después de que nuestra madre la dejara. Apenas recordaba lo que pasó después, pero no olvidó algo que él le dijo. Al preguntarle qué le había dicho, me miró directamente a los ojos y respondió: «Dile a Daniel que dije hola». Toda esta experiencia mantuvo a la ciudad en alerta máxima. Nuestra familia se mudó temporalmente con la hermana de mi madre, y la policía vigilaba nuestra casa para asegurarse de que estuviéramos a salvo. Después de varias investigaciones, las autoridades concluyeron que alguien en la Dark Web había hackeado mi dirección IP y accedido a información privada. Se hicieron numerosos intentos de rastrear al individuo detrás del secuestro, pero era como si hubiera desaparecido. También intentaron localizar a Miss Necrophilia, pero todos los videos habían sido eliminados del sitio Steak and Cheese. Al regresar a la escuela, escuché que la fase de la Dark Web entre los estudiantes se había terminado, ya que los maestros y la policía advertían contra su uso. Nos llevó tiempo superar aquel incidente. Mi madre me dijo que me perdonaba, pero yo nunca logré perdonarme. Así que, por favor, a quienes escuchen mi historia, les advierto: manténganse alejados de la Dark Web. Aunque pueda parecer intrigante, un simple clic en un enlace puede marcar tu vida para siempre. Esta historia se basa en un informe anónimo de la ciudad de Franklin, Tennessee, enviado al Departamento de Policía el 16 de abril de 2010. Aquel oficial recibió una llamada frenética de un desconocido que gritaba sobre una mujer que bailaba con cadáveres en la Dark Web, y temía que ella lo persiguiera a él y a su familia. Con el paso del tiempo, el caso de Miss Necrophilia se convirtió en una leyenda urbana entre aquellos que sabían de la Dark Web y los horrores que escondía. Aunque no se pudo rastrear a la misteriosa mujer, las autoridades de Franklin no dejaron de investigar a los pocos testigos que habían visto el video antes de que desapareciera. Los detectives descubrieron que la mayoría de estos testigos experimentaban una especie de trauma postraumático después de ver los videos, con algunos incluso reportando haber recibido mensajes amenazantes en chats anónimos, similares al que yo recibí. Sin embargo, todos los hilos terminaban en callejones sin salida, como si alguien estuviera limpiando cualquier rastro de su existencia. A medida que los años pasaban, volví a mi vida cotidiana, pero las cicatrices de ese incidente permanecieron. Aunque había intentado borrar de mi memoria todo lo relacionado con la Dark Web, de vez en cuando mi mente regresaba a aquella noche en la que mi hermana desapareció. Mi familia y yo evitábamos hablar del tema, pero siempre se sentía una especie de sombra en nuestra casa, como si aún estuviera presente el peligro que una vez nos acechó. Por mucho tiempo, incluso el más leve sonido extraño o cualquier llamada desconocida nos ponía en alerta. A pesar del trauma, seguí investigando sobre los peligros de la Dark Web. Leí sobre otras personas que habían sido víctimas de contenido perturbador o amenazas, y sobre foros donde los usuarios advertían de los seres fantasmales que acechan a quienes se adentran demasiado. Descubrí relatos de otros que aseguraban haber visto videos de Miss Necrophilia en diferentes sitios web, aunque cada enlace que lograba rastrear estaba vacío, como si ella misma estuviera asegurándose de borrar sus huellas. La falta de evidencia tangible solo aumentaba la sensación de que este tipo de entidades en la Dark Web eran intocables. Después de unos años, nuestra familia intentó dejar atrás el suceso. Nos mudamos a otra ciudad para empezar de nuevo. Aunque en el fondo todos sabíamos que el cambio de lugar no borraría los recuerdos, nos dio algo de paz. Mis padres insistieron en llevar a mi hermana y a mí a terapia, y poco a poco comenzamos a recobrar algo de normalidad. Sin embargo, nunca me sacudí del todo la sensación de que alguien en algún lugar estaba vigilando, como si el incidente de Miss Necrophilia hubiera dejado una marca invisible en nosotros. Hoy en día,
Cuando escucho a alguien hablar con curiosidad sobre la Dark Web, me siento obligado a advertirles sobre sus peligros. Les cuento que no es un simple lugar de exploración, sino una zona llena de entidades desconocidas y cosas que no deberían ser vistas. Porque, aunque muchos lo toman a la ligera, yo sé por experiencia propia que un solo clic puede cambiar tu vida para siempre. Soy Mateo y vivo con mis padres en Ciudad del Cabo. No puedo dejarlos solos. Siempre están preocupados por mí, especialmente después de lo que sucedió con mi hermana hace un año. Ella estaba en la escuela secundaria y solía ser una adolescente de carácter complicado, enfadándose y molestándose por cosas muy pequeñas. Yo trabajaba en una librería cerca de su escuela, y un día, al ir a recogerla, la vi discutiendo con un chico en la acera frente a la entrada. Apenas me acerqué, ella terminó la conversación y se subió al auto sin decir una sola palabra durante todo el camino. Decidí darle espacio, pensando en hablar con ella más tarde. Al día siguiente, que era sábado, intenté animarla pasando un tiempo juntos. Entré a su habitación y la encontré absorbida en su computadora. Me senté a su lado y le pregunté, ¿qué plan tienes para hoy? ¿Te gustaría hacer algo entretenido? Isabela puso los ojos en blanco y no respondió. Manejar las actitudes de una adolescente es una tarea difícil, pero yo también soy terco. Noté que estaba leyendo algo en internet y le pregunté, ¿qué estás leyendo? Isabela respondió que estaba explorando la Deep Web en una plataforma llamada Hidden Answers, similar a Google, donde puedes hacer cualquier pregunta y obtener respuestas. Me explicó que en Hidden Answers, la gente puede hacer preguntas extrañas, y como la Deep Web permite el acceso anónimo, los usuarios pueden llegar a ser realmente perturbadores. Le advertí que no creía que fuera seguro, pero para entender mejor lo que hacía, también comencé a explorar la Deep Web en mi tiempo libre. La plataforma Hidden Answers resultó ser inquietante. No podía creer las cosas que llegué a leer. Vi una conversación donde alguien preguntaba cómo deshacerse del cuerpo de su madre sin enfrentar consecuencias. Me horrorizó, pensando que alguien bromeaba, pero al leer las respuestas me di cuenta de que iban en serio. Lo más espantoso fue una respuesta que decía, puedes cortar el cuerpo en pequeñas partes y deshacerte de ellas poco a poco. Por ejemplo, puedes alimentar a tu perro o al del vecino con los trozos sólidos en secreto, y luego quemar el resto cada noche en pequeñas cantidades. Yo hice esto con mi esposo. De inmediato me desconecté de la página y decidí advertir a mi hermana para que se mantuviera alejada de la Deep Web. Al día siguiente, mientras la llevaba a hacer compras, le mencioné la conversación espeluznante que había leído en Hidden Answers, pero me sorprendió su reacción. Isabela solo se encogió de hombros y se rió de mí. Por favor, hermana, deja de decirme qué hacer. Consíguete una vida propia, dijo con frialdad. Me dolieron sus palabras, pero no respondí. Sabía que reaccionaría con más actitud si insistía. Sin embargo, desearía haber sido más firme. Decirle cuánto me importaba antes de que tomara esa decisión drástica que cambió nuestras vidas para siempre. Una noche, Isabela estaba en una pijamada en casa de una amiga, y yo cenaba con mis padres. Mi madre, de repente, dijo algo desconcertante. Mateo, creo que Isabela está haciendo algo impío. Me sorprendió mucho y le pregunté por qué pensaba eso. Ella me contó que esa tarde, mientras limpiaba la habitación de Isabela, encontró algunas cosas extrañas debajo de su cama. Fui a su cuarto y revisé. Encontré una cuerda larga, algunas velas en forma de serpiente y varias hojas quemadas dentro de una caja de madera. No pude leer lo que decían las páginas, pero era evidente que Isabela estaba fuera de control. Le dije a mis padres que me ocuparía de todo y que no se preocuparan. Al día siguiente, fui en secreto a su escuela y busqué al chico con el que la vi discutiendo. Cuando lo encontré, le pregunté sobre las cosas que había hallado en su habitación. Él me contó que había terminado con Isabela luego de que ella le propusiera participar en un ritual que leyó en la Deep Web. Al parecer, el ritual prometía un estado de éxtasis, llevando a alguien a una experiencia espiritual intensa. Me sentí realmente preocupado y, al regresar a casa, esperé a que Isabela volviera. En cuanto llegó, noté que tenía los ojos rojos e hinchados, señal de que algo había ocurrido en casa de su amiga la noche anterior, ya que era evidente que no había dormido. Subió a su habitación y cerró la puerta. Me acerqué, toqué la puerta y le dije, Isabela, abre la puerta.
Sé que estás involucrada en algo muy extraño y no tienes idea del peligro que eso implica. Abre la puerta ya mismo. No respondió ni un momento. En lugar de eso, gritó desde su cuarto. ¿Por qué no puedes ocuparte de tus asuntos? Es mi vida, ¿ok? Ya no soy una niña. Saldré cuando me dé la gana. No supe qué más hacer. Mis padres no estaban en casa porque habían ido a visitar a mi abuela, así que solo estábamos ella y yo en la casa. Bajé las escaleras y me senté en el sofá, pensando en hablar con ella cuando saliera. No recuerdo cuándo me quedé dormido, pero cuando desperté, todo parecía una pesadilla. Solo que esta vez la pesadilla era real. Mis manos estaban atadas fuertemente por detrás. Estaba tirado en el suelo y mi boca estaba cubierta. Sentí un pánico intenso, pensando que alguien había entrado a robar a la casa. Estaba muy asustado y preocupado por Isabela. Intenté gritar, pero solo salió un sonido ahogado. Al abrir los ojos, vi que la puerta estaba cerrada desde dentro, pero escuchaba voces en la planta superior. Después de unos minutos, oí pasos bajando las escaleras. Era mi hermana, pero ya no era la misma. Isabela vestía de negro y supuse que me había dejado inconsciente con algún tipo de sustancia, como cloroformo, porque tenía la cabeza pesada. Se inclinó sobre mí y comenzó a reír de forma desquiciada. «Sé que intentarás detenerme, pero no puedes, Mateo», dijo con una voz fuera de sí. «Voy a ser parte de algo espiritual». Cuanto más hablaba, más irracional sonaba. Me explicó que había leído en Hidden Answers que un grupo satánico afirmaba que intentar suicidarse podía otorgar la experiencia espiritual más profunda posible. Según esa idea, la experiencia llegaría justo antes de sentir que la muerte es inminente, en el instante en que uno puede ver el universo desplegarse frente a sus ojos. Lo que ocurrió después destruyó una vida joven y dejó una marca en nuestra familia que nunca podrá borrarse. Frente a mis propios ojos, Isabela se subió a una silla cercana y amarró una cuerda alrededor de su cuello, colgándola del techo. Yo me arrastré en el suelo, tratando de liberarme, pero era inútil. No podía hacer nada. Mis ojos no podían aceptar la realidad de lo que estaba viendo. Estaba a punto de cometer algo irreversible, y ojalá hubiera comprendido eso. Lloraba y gritaba, tratando desesperadamente de soltarme para correr hacia ella y detenerla. En ese momento, Isabela me miró desde aquella posición y me dijo: «No te preocupes, Mateo, no moriré. Me quitaré la cuerda en el instante preciso. Solo quiero descubrir quién soy y experimentar lo que dijeron». Sabía que algo en ella estaba roto. Sus ojos se movían de forma desordenada mientras hablaba, y su sonrisa escalofriante me decía que necesitaba ayuda urgente. Pero no podía hacer nada. Estaba completamente indefenso. Entonces escuché el fuerte ruido cuando pateó la silla. Su cuerpo comenzó a sacudirse como un pez fuera del agua. En un instante Isabela intentó agarrar la cuerda para quitársela, pero... oh, hermanita, no lo consiguió. La cuerda estaba demasiado apretada, y sus pies seguían balanceándose en el aire mientras luchaba por respirar. Vi cómo se ahogaba frente a mis ojos. Lloré, sin poder detener ese momento aterrador. Cuando mis padres regresaron a casa, mi madre se desplomó al ver el cuerpo sin vida de mi hermana colgando del techo. Mi padre se quedó paralizado, mirando la escena. El cuerpo de Isabela en nuestra sala y yo, inconsciente en el suelo, atado y amordazado. Llamaron a la policía, quienes se llevaron su cuerpo en una camilla. Perdí a mi hermana. Murió frente a mis propios ojos y no pude salvarla, aunque luché con todo lo que tenía dentro de mí. La Deep Web se la llevó de nuestras vidas. Ahora, mi madre ya no habla. Solo se sienta en la sala de estar mirando hacia el techo, justo desde donde Isabela se ahorcó. He intentado muchas veces convencerla de mudarnos a otra casa, pero siempre se niega. Mi madre cree que Isabela todavía está con nosotros en esa casa. Si estás viendo esto, quiero decirte que la Deep Web no es el lugar adecuado para buscar respuestas ni soluciones. Si estás pasando por problemas o tienes dudas, por favor, mantente lejos de ese infierno oscuro, que puede atraparte tan profundamente que no podrás salir. Habla con tus amigos y familia siempre que necesites ayuda. Y también, si ves a alguien pasando por lo mismo, no dudes en apoyarlo. He buscado y buscado, pero no he encontrado ni un solo rastro de ese grupo oscuro en la Deep Web de Hidden Answers. No puedo dormir por las noches. Tengo pesadillas, en las que veo a mi hermana luchando por respirar, ahogándose. No hay nada que pueda hacer para traerla de vuelta.
Si alguna vez encuentras a alguien en una situación similar, por favor, interven. No dejes que la presión, la curiosidad o cualquier otro motivo los lleven a lugares oscuros y peligrosos. El dolor y la culpa que siento son indescriptibles. Aprendí de la forma más dolorosa lo importante que es estar presente para tus seres queridos, escucharlos y apoyarlos. No podemos controlar todo lo que hacen, pero sí podemos intentar guiarlos hacia caminos más seguros y saludables. La Deep Web está llena de peligros que ni siquiera imaginamos, y tristemente, mi familia tuvo que descubrirlo de la manera más trágica posible. Por favor, tomen esta historia como una advertencia. La Deep Web no es un lugar para juegos ni para satisfacer curiosidades inocentes. Las consecuencias pueden ser devastadoras y en nuestro caso, lo fueron. Protejan a sus seres queridos y siempre estén atentos a las señales de que algo anda mal. A veces, una conversación, una intervención a tiempo, puede salvar una vida. Después de ese día, nuestra casa se convirtió en un lugar lleno de silencio y sombras. La pérdida de Isabela había dejado un vacío que parecía absorber toda la vida y energía que alguna vez existió en nuestro hogar. Mis padres y yo apenas intercambiábamos palabras, como si cada frase recordara lo que habíamos perdido. A pesar de todo, intentaba seguir adelante, incluso cuando el recuerdo de esa noche aparecía en mi mente sin previo aviso, llevándome a revivir el mismo dolor y angustia una y otra vez. Intenté ocuparme con cualquier actividad que me mantuviera distraído. Volví a mi trabajo en la librería, pero cada vez que veía a una adolescente, sentía una punzada de tristeza y culpa en el pecho. La gente decía que con el tiempo el dolor se haría más soportable, pero cada día parecía traerme de regreso a aquel momento en el que perdí a mi hermana. Me daba cuenta de lo profunda que era la huella que la Deep Web había dejado en nuestras vidas. En casa, mi madre seguía atrapada en una espiral de tristeza. Insistía en que sentía la presencia de Isabela en la casa, y más de una vez me sorprendí revisando su habitación, como si esperara encontrar algún indicio de que todo había sido una horrible pesadilla. Pero en el fondo sabía que eso era solo una esperanza vana. Cada vez que veía la cuerda colgando del techo, me recordaba el poder destructivo de aquellas influencias que la llevaron tan lejos. El impacto de lo sucedido comenzó a afectar también la salud de mi padre. Nunca fue un hombre de muchas palabras, pero después de perder a Isabela, se volvió aún más reservado. Lo veía sentarse en silencio, perdido en pensamientos que no compartía con nadie. Cada día que pasaba sin su hija parecía arrebatarle un poco más de vida, y yo sentía la responsabilidad de mantenernos unidos. Sin embargo, el peso de la culpa hacía que fuera cada vez más difícil seguir adelante. A veces me preguntaba si habría algo que pudiera hacer para ayudar a otros, para evitar que alguien más pasara por lo mismo. La Deep Web y sus rincones oscuros siguen allí, esperando atrapar a alguien más desprevenido o vulnerable. Decidí compartir la historia de Isabela con la esperanza de advertir a otros sobre los peligros que esconden esas plataformas. Saber que tal vez podría evitar que otra familia pasara por un dolor similar me daba un poco de consuelo en medio de tanto sufrimiento. Ahora cada día trato de honrar la memoria de mi hermana, recordando quién era antes de que toda esa oscuridad entrara en su vida. La vida sigue, aunque nuestras cicatrices siempre estarán allí, y nunca podremos olvidarla. He aprendido a ver la importancia de hablar y estar atento a quienes amamos. La tragedia de Isabela me enseñó que el silencio y la distancia pueden ser nuestros peores enemigos cuando alguien cercano necesita ayuda. Quizás nunca podamos cambiar lo que sucedió, pero espero que al compartir su historia, alguien, en algún lugar, escuche y elija un camino diferente. Que la experiencia de Isabela sirva de advertencia para quienes sientan curiosidad por esos lugares. La vida, aunque llena de momentos difíciles, es demasiado valiosa para perderla en la oscuridad de la Deep Web. Dicen que un solo acto puede transformar tu vida por completo. Lo que nunca mencionan es que puede hacerlo tanto para bien como para mal. No sé ustedes, pero les aseguro que mi vida ahora está arruinada para siempre, y eso es algo con lo que tendré que cargar. Tenía 19 años en aquel momento. Al comenzar la universidad, mi perspectiva cambió radicalmente. Siempre fui extrovertido, así que jamás dudé en asistir a fiestas o salir con grupos nuevos de personas. Compartía apartamento con alguien mayor que yo en la universidad. Él solía estar ocupado saliendo con amigos. Cuando llegaba a casa después de clases,
Muchas veces los encontraba bebiendo o fumando, y en ocasiones los veía usando drogas. Una noche, frustrado por problemas en mi relación, decidí ir a la habitación de mi compañero mayor para relajarme un rato. Pensé que estar con desconocidos me distraería. Llamé a su puerta, tardó en abrir y lo hizo lentamente. Sus ojos revelaban que estaba drogado, y también noté que estaba solo en la habitación. Me hizo un gesto para que entrara. Las cortinas estaban cerradas, y aunque era de día, la habitación estaba completamente a oscuras, iluminada solo por la luz de su computadora en una esquina. Con voz grave me preguntó, ¿problemas con tu novia? Sorprendido le respondí, y él continuó diciendo que me había escuchado discutir por teléfono. Me senté, un poco avergonzado por el ruido que había hecho. Luego se sentó a mi lado y me ofreció un cigarrillo. Como solía fumar ocasionalmente con amigos, lo acepté y lo encendí. Mis ojos se desviaron hacia la pantalla de su computadora. El sitio que veía no parecía Google. La URL no terminaba en .com, sino en .onion. Me di cuenta de que su navegador era diferente. Mientras permanecía en silencio, fumando, él empezó a consumir cocaína. Aunque ya había visto a otros consumir drogas, no me sorprendió. Pasados unos minutos, me miró con los ojos enrojecidos y me ofreció un poco, asegurándome que me ayudaría a calmar la mente. Luego se rió como un loco. Quizás piensen que salí de su habitación de inmediato, pero lamentablemente no fue así. Me sentía muy frustrado. Mi novia me había insultado diciéndome que debía madurar y cosas así. No sé en qué estaba pensando, pero definitivamente canalicé todo de la peor forma. No comprendía entonces que las drogas jamás son una solución. Hice lo que nunca debería haber hecho. Después de una hora, mi mente estaba en un viaje eufórico. Me sentía muy confiado y comencé a hablar sin parar. Le pregunté a mi compañero sobre su computadora y por qué Google se veía raro. Él soltó una carcajada y dijo, «Amigo, esto no es para principiantes, no es Google». Yo estaba tan drogado como nunca, pero también curioso. Quería saber más. Me explicó que estaba navegando en la Dark Web o Deep Web, una parte de Internet que no se muestra en los motores de búsqueda, y a la que se accede con un navegador especial llamado Tor. Había escuchado sobre la Dark Web y los peligros que se encuentran allí, pero verlo en vivo me dio escalofríos. Me habló de un sitio llamado Silk Road, conocido como el Amazon de las drogas, donde la gente compra todo tipo de sustancias ilegales pagando con bitcoins. Poco después descubrí que él compraba sus drogas allí y le llegaban como paquetes anónimos, sin ninguna identificación o dirección registrada. Desde ese día todo comenzó a torcerse para mí. Me sumergí en una adicción tan profunda que no creo poder escapar de ella. Terminé volviéndome dependiente de la cocaína y 2 de mis amigos también se unieron. A menudo comprábamos a través de mi compañero, lo cual hacía que todo se sintiera seguro. Tras 2 meses, él se mudó con su novia, pues estaba a punto de terminar la universidad. Nos dijo que había dejado las drogas y se había recuperado. Cuando intentamos contactar con él para comprar más, ya no estaba disponible. Así que decidí comprar por mi cuenta en la Deep Web. Una noche, mientras navegaba por Silk Road en mi habitación, vi un anuncio que decía, «Médicos, obtengan el mejor polvo al precio más bajo». Hice clic y terminé en una página desconocida repleta de medicinas ilegales. Supuestos médicos vendían pastillas y drogas a precios absurdamente bajos. Me emocioné con las ofertas y pedí algunas sin pensarlo demasiado. Después de una semana, un paquete anónimo llegó a mi puerta. Invité a mis amigos a cenar y al rato, nos preparamos para drogarnos. Tan pronto como inhalé la primera línea, sucedió algo terrible. El polvo quemó mis fosas nasales como el fuego. Inmediatamente agarré mi cabeza y comencé a gritar tirado en el suelo. Mis amigos, por suerte, aún no habían comenzado. Noté que me sangraba la nariz. Uno de mis amigos me llevó al baño y me ayudó a enjuagarme. Después de varios minutos y tras vomitar me sentía completamente agotado. Todo lo que quería era dormir y tomar algo para el dolor punzante en mi cabeza. Mis amigos llamaron a mi compañero mayor, quien vino a la mañana siguiente. Le explicamos lo sucedido y se mostró muy molesto. Le aseguré que no era culpa suya y que yo me había vuelto adicto. Después de eso, dejé las drogas. Pero una sensación de curiosidad se mantuvo. Estaba seguro de que me habían estafado con drogas falsas, pero quería saber qué era ese polvo.
Así que le pedí ayuda a un amigo que tenía una novia en el departamento de microbiología de la universidad. Ella estaba investigando los efectos de las sustancias farmacéuticas en la mente humana, así que pensé que podría ayudarnos a descubrirlo. Mis manos aún tiemblan al contarles el horror que destrozó mi vida para siempre. Después de varias pruebas, ella descubrió que no había ninguna sustancia tóxica en el polvo, y finalmente se dio cuenta de que no era una droga. Lo que inhalé no era otra cosa que polvo de huesos humanos. Así es, las partículas de ese polvo eran tan afiladas que causaron el sangrado en mis venas. Afortunadamente, solo una pequeña cantidad entró en mí. Todavía no puedo entender por qué alguien vendería polvo de huesos humanos en línea, y me pregunto cómo obtienen o fabrican algo así. Durante semanas después de aquel episodio me sentí como un espectador en mi propia vida, paralizado por el miedo y el asco de lo que había inhalado. No podía dejar de pensar en cómo había llegado al punto de consumir polvo de huesos humanos. Me preguntaba quiénes eran las personas detrás de esa página, cómo obtenían esos restos, y para qué clase de clientes estaba dirigido realmente. La idea de que pude haber ingerido restos de alguien, de un ser humano como yo, me provocaba náuseas y pesadillas recurrentes. Cada vez que cerraba los ojos, veía el polvo mezclado con sangre y escuchaba ecos de risas macabras. Intenté seguir con mi vida como si nada hubiese pasado, pero estaba marcado por aquel día. Mis amigos también se mantuvieron distantes y perturbados después del incidente. Sabían que algo había cambiado para siempre en mí. Mi salud mental comenzó a deteriorarse, y al poco tiempo me sentía incapaz de confiar en nadie. Las drogas habían sido una escapatoria, un escape fácil de la presión de ser maduro, de complacer a quienes esperaban tanto de mí. Pero ahora, sabía que no había retorno de este oscuro laberinto en el que me había metido. Con el tiempo volví a intentar comunicarme con mi compañero, el mayor que me había introducido a este mundo. Quería confrontarlo, preguntarle cómo podía haberme dejado entrar en algo tan peligroso sin advertencias. Pero sus mensajes eran cada vez más evasivos. Finalmente dejó de responderme. Fue entonces cuando comprendí que todos estamos solos en nuestras decisiones, sin importar cuántas personas nos acompañen en el camino. Y yo había tomado decisiones que habían arruinado mi vida, a pesar de todos los avisos que alguna vez recibí. La culpa comenzó a consumir cada parte de mí. Me preguntaba si era demasiado tarde para arreglar algo en mi vida, para volver a ser la persona que era antes. Pero sabía, en el fondo, que nunca recuperaría mi inocencia, que las cosas que había visto y experimentado estaban grabadas en mi mente para siempre. Intenté buscar ayuda profesional, pero cada vez que trataba de explicar lo que me había ocurrido, la sensación de vergüenza y asco regresaba con tanta fuerza que me quedaba sin palabras. En una de mis noches de insomnio, decidí escribir mi experiencia, esperando que, de alguna manera, plasmarlo en papel me diera la paz que tanto anhelaba. Puse en palabras el dolor, la confusión y la amarga lección que me dejó la Deep Web. Mi relato era caótico, casi incomprensible, pero sentía que debía compartirlo con otros. Si alguien en algún momento encontraba ese escrito y lograba entender el peligro de la curiosidad desmedida y la frustración mal canalizada, tal vez no pasaría por lo mismo que yo. Finalmente decidí cortar todos los lazos con aquellos que alguna vez me arrastraron a esa vida. Me mudé, cambié de universidad y empecé desde cero en un lugar donde nadie me conocía. Lentamente, comencé a reconstruirme, a enfrentar mi pasado y a aceptar que había cruzado límites que nunca debí cruzar. Aprendí, a fuerza de golpes, que cada acto en nuestra vida tiene consecuencias, y que algunas decisiones, aunque parezcan inofensivas, pueden llevarnos a los abismos más profundos. Hoy, a pesar de todo, sigo adelante, intentando perdonarme y sanar las heridas de un pasado oscuro. No hay un día en que no recuerde lo que sucedió y la lección que aprendí. Los caminos peligrosos suelen parecer tentadores, pero pueden convertir tu vida en una pesadilla que jamás termina. Y aunque llevo una marca que no puedo borrar, cada día encuentro un nuevo motivo para no rendirme, para seguir luchando y construir poco a poco una nueva versión de mí mismo.